Ok, ahora sí, voy a compartir mi pantalla. En principio, muchas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a hacer una sesión muy interesante. Voy a hacer un breve repaso mientras se conectan los demás de lo que hicimos la semana pasada. Hablábamos que en una subestación las barras son representadas, o en realidad en la realidad son un conductor, ¿no? Un conductor que tiene que ser dimensionado. El dimensionamiento es una práctica posterior a la etapa de planificación. Y cuando tú dimensionas un conductor, debes tener varios criterios que los vamos a ir desarrollando. En este caso, abrimos la base de datos del COES, ustedes ya lo deben haber descargado, lo deben haber instalado también en el software, y tomamos un escenario de máxima demanda. Un escenario de máxima demanda está representado por un escenario donde se da la condición más exigente, digamos, en tema de cargabilidad a los elementos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre ello, ¿sí? Pero, ¿qué era lo importante hablar en esta sesión anterior? ¿Qué fue lo que vimos, no? Vimos que mucho dependía de la disposición que tienen las bahías, las salidas en las subestaciones, para poder determinar los tramos en donde se encuentran, digamos, estos conductores y que estos conductores puedan soportar, digamos, o poder primero identificar cuánto es la máxima corriente en amperios que pasa a través de estos tramos. Vimos además que en el Dixieland, cuando tú ves en el modelo eléctrico, la subestación, por ejemplo, Chilca, ¿no? Cuando tú ves eléctricamente, esto es como si fuera un solo punto. Entonces, eh, gráficamente tú puedes ver que cada una de las bahías está en una disposición X, pero si tú lo mueves y tú cambias físicamente, gráficamente, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque este es un nodo, un punto, ¿de acuerdo? En cambio, en la práctica, cuando tú ves en una subestación, ahora les voy a mostrar cómo es la disposición de las subestaciones, existen, digamos, tramos, ¿no? Entre cada una de las bahías y depende de la ubicación, cómo determinar, digamos, el valor de corriente a través del flujo de potencia, ¿no? Principalmente lo que hicimos fue colocar los valores de potencia activa, reactiva, aparente y corriente de los medidores que figura acá en el Dixieland y los colocamos aquí en cada uno, el L1, 2, 3, 4, 5, eso fue lo que hicimos, y después dedujimos mediante fórmulas los tramos s 6, 7, 8, 9, ¿sí? En este caso sería 10 cuando fuera una celda futura. Entonces, básicamente, esta es una práctica, digamos, común que se hace en diseño, que se llama el cálculo de distribución de corrientes en barra, para poder identificar qué cosa, la máxima corriente que pasa por los conductores dentro de la subestación, ¿sí? Eso fue lo que hicimos. Y ahí nos quedamos, porque la verdad es que el tiempo nos ganó. Hablamos de muchas cosas y surgieron algunas dudas, y bueno, hasta ahí avanzamos. Hoy día, ¿qué vamos a hacer? Ya habiendo identificado el valor de corriente, el siguiente paso, el siguiente punto es el seleccionar, digamos, el conductor, digamos, óptimo, ¿no? Pero previamente tenemos que hacer una revisión de algunos conceptos preliminares al diseño, porque cuando tú hablas de diseño estás hablando de planos, ¿no? Cuando tú hablas de planos, de desarrollo de cálculos, tienes que entender previamente para qué lo estás haciendo y cuáles son los inputs de ingreso, ¿no? En principio, hasta acá, ¿ha quedado alguna duda? ¿Tienen algún comentario de repente? Yo estoy abierto, abro el micro un minuto para que si es que alguno tiene alguna duda, algún comentario en general, lo pueda decir, si no avanzamos. ¿Qué les parece? Ingeniero, por mi parte todo claro. Perfecto. Gracias. Siempre avísenme porque no estoy al pendiente de quienes levantan la mano, que si acá lo hubiera, o a ver, voy a tratar de colocar el chat. Ok. Bueno, acá en el chat sí puedo ver si es que alguno hace un comentario, me lo puede colocar en el chat o me interrumpe, no hay ningún problema. Lo vamos revisando, ¿sí? A ver, estoy proyectando mi pantalla, ¿logran ver? Es una presentación que dice planificación de la red. Hola, buenos días.
¿Sí lo ven? Ok, perfecto. Esta parte la voy a hacer muy rápida. En realidad, en otras ocasiones me ha tocado profundizar muchísimo sobre planificación, pero en esta parte voy a decir que es, como ya comenté, es un paso previo a poder diseñar una instalación. En el sistema interconectado, principalmente lo que tenemos básicamente es la transmisión, la transformación, que es la mayor cantidad de infraestructura que está alrededor de todo el Perú y, digamos, de manera diseminada se encuentran las cargas que van creciendo y también las centrales que básicamente no son planificadas, como les había contado la semana pasada, sino que son en base a inversión eh, o proyectos que son básicamente privados, ¿no? Entonces, qué es lo importante? Antes de poder hablar del diseño, es importante conocer la ubicación geográfica. Tenemos que conocer dónde se ubica el proyecto, ¿no? Dónde se ubica la instalación que nosotros vamos a diseñar. Porque, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver, no es lo mismo diseñar una línea de transmisión en 1000 metros sobre el nivel del mar que diseñarla a 4000. O sea, a 4000 metros de repente puedes tener un problema por ejemplo, efecto corona, que no lo vas a tener, digamos, a nivel del mar, ¿te das cuenta? Y entonces es muy importante conocer el desarrollo geográfico de la zona de influencia si es que fuera un proyecto de carga, como en este caso estoy mostrando una lámina, básicamente cuánto se va a dar a esto le llamamos un cuadro de incorporación de cargas, cómo en el tiempo va a ir incrementando, porque no, a ver, es muy importante hablar de futuro. Tú no diseñas para un año, pues, tú no diseñas para hoy, tú diseñas para que por lo menos pueda operar 5 años, 10 años en otros casos, y cuando son, por ejemplo, por decirte, plantas fotovoltaicas a menor escala, por decirte 12 años, son, por decirte, instalaciones que, por ejemplo, son remuneradas por las tarifas 30 años y así, o sea, es importante conocer el horizonte y básicamente el incremento de carga que tu diseño va a tener. Ahora, dependiendo de estos dos datos, la ubicación y la potencia, es importante hacer una evaluación de lo que llamamos la factibilidad y la viabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La factibilidad es la posibilidad eléctrica, o sea, si se puede ejecutar, si eléctricamente no va a haber ningún incumplimiento con variables importantes, ¿no? Por ejemplo, que no va a haber problemas de caída de tensión, de sobrecargas, o que se va a exceder la capacidad de corte por cortocircuito. Eso se llama la factibilidad. Y, y la viabilidad quiere decir que de repente funciona en el papel, pero lo puedes construir. O sea, de nada te sirve tener un proyecto que eléctricamente en el software funciona excelente, cuando tú vas a ejecutarlo no lo vas a poder realizar porque, por ejemplo, en una subestación tú ya has proyectado que va a salir una línea de transmisión pero en la salida, por ejemplo, eh, hay una restricción porque no puedes sacar una nueva línea, por decirte, por un tema de predial, por temas patrimoniales, alguna situación que no te permita ejecutar, digamos, lo que tú has determinado como algo factible. Entonces, el mensaje de esto es, no solamente es hacer el análisis, no solamente es hacer el cálculo, sino que hay que ver que sea viable, ¿de acuerdo? Eh, Aquí vemos un ejemplo de que es básicamente previo al diseño, es el tema de los criterios de planificación, ¿no? Por ejemplo, acá mostraba de un proyecto que tenía varias posibilidades. Primero se ubicó, por decirte, la zona donde va a incrementar la carga y luego hay que ver geográficamente dónde podrías conectarla, ¿no? ¿Qué subestaciones se encuentran? ¿A qué nivel de tensión? Y todos esos tipos de detalles son un input importantísimo para cualquier estudio de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a hacer, bueno, me gustaría que mejor lo vean en ejemplos prácticos y claros.
pero en general básicamente eso es el primer paso antes de pasar básicamente a lo que son ya la ingeniería como tal, ¿no? Y pues hay una serie de criterios, básicamente cuando tú desarrollas el trazo de la ruta, ¿no? Que sea el de menor longitud y lo más recto posible, aunque a veces en la práctica eso no se puede necesariamente, evitar pasar por zonas que sean pobladas para evitar problemas básicamente de, como comentaba al inicio, ¿no? Temas de servidumbre, minimizar el número de ángulos, aprovechar los accesos existentes, evitar el paso por zonas restringidas, zonas arqueológicas. Esto es súper importante. Cualquier proyecto que uno hace tiene que estar viendo los temas catastrales, ¿no? Evitar alterar el estudio de impacto ambiental. Hoy en día, pues, hay bastante exigencia por el lado ambiental. Tienes que tener eh, instrumentos ambientales, cumplir con, digamos, normativa ambiental que cada vez más se vuelve una restricción adicional, pero que no es menos importante, que siempre se tiene que cumplir, ¿no? Los aspectos socioambientales, bueno, hay proyectos donde tú vas ejecutando y en el camino te encuentras que la población se opone y no avanzas porque no avanzas y se acabó. Y esa es la posición de la población y creo que lo hemos visto hasta en las noticias, ¿no? Entonces, hay que tener también ese tipo de aspectos que no son tan técnicos presentes, ¿no? Después hay unos criterios específicos que yo después les voy a ir comentando uno por uno porque vamos a ir desarrollando cómo se selecciona el conductor, cómo calculas los aisladores, cómo seleccionas el cable de guarda y en detalle, ¿no? Por ejemplo, los interruptores de potencia, los seccionadores, cómo se dimensionan, punto por punto lo vamos a ir desarrollando. Eh, pero lo quería mostrarles esta imagen, me parecía muy interesante porque en la práctica, por decirte, lo ideal sería trazar una línea como está en negro, pero en la práctica a veces tú ves, digamos, zonas que son carreteables, ¿no? Y tú dirías, oye, sería súper impráctico, imagínate hacer esto, ¿no? O sea, hacer todo un recorrido así, pero digamos, a veces que en el papel primero tú haces un diseño preliminar, lo que le llamas una ingeniería básica, y luego cuando ya vas a la ingeniería de detalle, te toca hacer lo que son, digamos, por ejemplo, sondeos, ir ya hacer un levantamiento topográfico para ver, y en ese camino a veces en el diseño te toca reformular ciertas cosas, ¿no? A veces, como yo les decía, inclusive en el PLCK, por ejemplo, tú colocas teóricamente, por decirte, torres entre 400, 500 metros, ¿no? Y después cuando tú ves el desarrollo del conductor, te das cuenta que no cumples con la distancia mínima de seguridad. También vamos a abordar esto de la distancia mínima de seguridad y en el software, cuando tú haces el primer acercamiento, te toca colocar una torre adicional, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente que todo esto va no es exacto, o sea, cuando es básico, te das cuenta, cuando es básico es una primera aproximación, pero cuando después ya haces una ingeniería en detalle, entonces tiene un nivel, digamos, de avance, como dice su nombre, de detalle más importante. Dos conceptos muy importantes para quienes no lo saben es el tema de la sobrecarga y el tema del cortocircuito, ¿no? Las sobrecargas se detectan en base a las corrientes más altas, básicamente máximos permisibles que tenemos en los equipos, y lo que es el concepto del cortocircuito, que son condiciones en las cuales es sometido el sistema a una situación de, de estrés, digamos, que es importante, lo vamos a detallar de pronto más adelante el tema de cómo se calcula y el tema conceptual y teórico. De repente en otro curso, sí, a veces yo lo detallo muy específicamente, pero en este curso, como es un curso básicamente de diseño, nos va a servir solamente como un input para poder determinar, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer una verificación de los valores de cortocircuito en el conductor, ¿no? Entonces, evidentemente que tienes que tener esto como un dato, ¿sí? Lo presento solamente como un avance porque luego lo vamos a detallar más. En realidad, la parte de... Yo les he pasado ahí el Dixieland para que
para que lo instalen y les voy a ir mostrando algunas cosas, pero básicamente son herramientas que te van a dar, al menos para este curso, un input, ¿no? Y después lo otro que son las caídas de tensión. Aquí quería detenerme un poco para que ustedes entiendan. Bueno, acá hay un gráfico de un perfil de medición real y pueden ver que está de manera punteada los límites. Hay momentos donde, por ejemplo, cuando tú puedes ir controlando, digamos, las tensiones cuando en el sistema hay, digamos, recursos como, por ejemplo, la regulación de la transformación, ¿no? La regulación de la transformación, por ejemplo, también se diseña, ¿no? Para quienes alguna vez no han tenido experiencia con ello. ¿Y cómo se diseña? Básicamente a través de la herramienta de flujo de potencia, ¿no? Eh, y, y tú debes determinar cuál es el paso, básicamente que cumpla, digamos, los criterios o los límites en el largo plazo, ¿no? Y algunos detalles más que luego, más adelante, en el desarrollo, yo les voy a ir contando. Lo importante ahorita es que ustedes sepan que en la transmisión el límite es 2,5%, ¿no? Eso lo ha establecido el procedimiento 20 del COES en esta última versión, bueno, ya del año pasado o anteaño tal vez. En el caso de distribución y en la subtransmisión inclusive, por la ley o sea, por la normativa de calidad, o sea, la norma técnica de calidad, y en el caso de la subtransmisión, la norma de tarifas, es el 5%, que de repente es lo que ustedes más conocen. Y otra cosa que ustedes sepan es que una cosa es cuando el sistema está operando de manera permanente y otra cosa es cuando el sistema está en emergencia. Cuando está en emergencia, el límite cambia, o sea, puede llegar hasta el 10% de caída de tensión. Esos son criterios que son establecidos, están normados. Acá les mostraba un ejemplo de que cuando tú, eh, digamos, haces una planificación o cuando tú vas a desarrollar un plano, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de esta subestación, por ejemplo, que estoy sombreando, ¿no? Esto es una subestación proyectada, no se sabe dónde va a estar, pero sí se sabe que va a descargar ciertas líneas, que va a ser configurada, que de repente va a haber una reconfiguración en la red, porque mientras tú más vas anillando la red, vas haciendo, poniendo los elementos en paralelo, evidentemente a la impedancia al ser más pequeña, hace que la corriente de cortocircuito incremente y por ende el nivel de corte incrementa. Entonces, cuando vas anillando sistemas, también te toca ir abriendo anillos, ¿no? Lo que está pasando en el CI, ¿no? Por ejemplo, se empieza a anillar en 500 kilovoltios y lo que toca es abrir anillos en 60 y abrir anillos en 220 para que el sistema cada vez se radialice aguas abajo, ¿no? Porque si no se enmalla y puede tener mucha confiabilidad, pero después tienes problemas en la operación. Y esto es un paso previo, entonces cuando tú como especialista de diseño, el primer input que tú vas a pedir es, oye, ¿y esta subestación, porque cuántas salidas se proyecta tener? Entonces, esa es una pregunta clave, así como el ejemplo que les mostraba acá, ¿no? Una cosa es que yo evalúe digamos, el conductor, digamos, de mi barra, de la barra de subestación actual, ¿no? Y otra cosa es cuando sea el proyectado, o sea, por eso es clave que como todo diseñador no lo mires solamente en el momento, mira cómo se va a proyectar a futuro. O sea, van a haber más salidas, hay reservas, la subestación está copada, de repente ya no se puede construir más, no entra un alfiler, y si no entra ningún alfiler, entonces, ¿saben lo que toca hacer? Hacer una ampliación de las subestaciones. Vamos a hablar más adelante de lo que es la ampliación de las subestaciones, los criterios que hay que considerar y etc, etc. Pero el mensaje de esto es, para poder hablar, para poder responder esta pregunta, y tú para poder conocer cómo opera el sistema futuro, tienes que saber cómo opera en el presente, ¿sí o no? Tú no puedes, digamos, adivinar qué es lo que va a ocurrir si es que tú evidentemente no has analizado previamente qué es lo que hay, ¿no? Entonces,
Para eso vamos a hacer un ejercicio práctico, rápido. Acá les estoy mostrando, esto es un sistemita teórico, ¿no? La generación convencional y no convencional, un sistema de transmisión. Y, a ver, perdón un segundito. ¿Sí? Y para esto les he pasado ahí en el compartido por favor, descarguen, hay un archivo de Power BI y hay también una, a ver, ahorita se los voy a mostrar, ¿sí? Un segundito. Hay dos archivos, hay un archivo en formato PBI y otro formato que se llama, es en realidad un archivo de resultado de simulación. eh, ahorita les voy a indicar un poco más, ¿sí? ¿Hasta acá alguno tiene alguna duda? Por favor me avisa y me detengo un poco y explico un poco más o avanzo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ingeniero, Dígame disculpe sí, una no, consulta. todo claro. ¿Me Sí, escucha? adelante. Las salidas de la subestación Sí, va a depender de la dirección del flujo, exactamente. otra vez, para Las entenderte la salidas pregunta. o sea, las salidas dependen de la dirección del flujo del flujo de carga o no, El de la flujo de carga es subestación. una herramienta que te permite ver en estado estacionario variables eléctricas, como por ejemplo la cargabilidad, los valores de caída de tensión, la cantidad de salidas que podría tener la subestación es un análisis de planificación. No lo he abondado ahorita, pero sí con este ejercicio práctico yo creo que te va a quedar un poco más claro porque voy a comentar algunas cosas. A ver, en principio, tú, si te olvidas en esta imagen que estoy proyectando, te olvidas de todo lo que está punteado, porque lo que está punteado es algo que no existe, y tú dices, a ver, ¿dónde necesito construir líneas? ¿Dónde necesito construir subestaciones? Entonces, hay todo un procedimiento de planificación que básicamente es lo siguiente, mira, tienes que proyectar la demanda, tienes que entender la demanda. Yo como siempre digo, la demanda es la que manda. Entonces, tú haces una proyección de tu demanda y con esa proyección de la demanda, tú puedes hacer un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Es como una radiografía, como cuando vas al doctor y dices, doctor, che, que me duele acá. Doctor, me pongo el dedo acá en la cabeza, me duele. Me pongo en el corazón, me duele. Me pongo en el brazo, me duele. ¿Qué tengo? Ah, joven, lo que usted tiene es un dedo fracturado, ¿no? Pero son, digamos, suposiciones, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que tiene que hacer el doctor? Tiene que sacarte una radiografía, ¿no? Entonces, esas radiografías son lo que llamamos el flujo de potencia. Entonces, cuando tú proyectas la demanda, ves los escenarios de largo plazo, futuros, con esa demanda que tú has proyectado, y con la herramienta de flujo de potencia tú puedes hacer un diagnóstico. Dices, bueno, entonces se me sobrecargaría, por ejemplo, este enlace, acá. Entonces, si a mí yo veo que se me va a sobrecargar, lo pongo en rojo, yo veo que se me va a sobrecargar y ya no tengo más salidas por aquí, ¿qué es lo que me toca hacer? Construir una línea, pues, ¿no? Construir una línea. Y si yo veo que de repente solamente se sobrecarga esta línea cuando, por ejemplo, se produce una falla o se está fuera de servicio y se sobrecarga y supera el 20%, o sea, por ejemplo, en cargabilidad, lo voy a colocar así, mira, llega hasta 119%. Si llega hasta 119%, no hay problema. ¿Por qué? Porque no excede el valor del 20%, ¿no? Entonces, cumple, digamos, porque, a ver, las emergencias no se dan pues un día completo. Las emergencias se dan, por ejemplo, una hora, 2 horas, entonces el sistema tiene que estar preparado para no superar estos valores. Pero, ¿qué pasa si en el escenario yo agarro mi flujo de potencia y me sale 150? Uy, ahí sí me preocupo, porque, ¿qué es lo más crítico, hablando ya de diseño, ¿no? El problema aquí es con el tema de las temperaturas a las que está sometido el conductor, ¿no? Lo que puede pasar es que el conductor se pandee, digamos, y que no cumplas con una distancia mínima de seguridad. O sea, no es que el conductor se va a quemar, el problema acá es con la distancia de seguridad. ¿Y qué pasaría si es que ocurre como una situación como esta? Mira, te voy a mostrar una imagen para que te des una idea. Esto de acá, ¿no? Tú ves que acá debajo, ¿qué cosa hay? Hay una invasión, ¿no? Una invasión urbana, evidentemente ilegal, porque hay una faja de servidumbre en la línea de transmisión y es evidentemente una situación de riesgo, ¿no?
sea por un contacto directo, porque alguien estuvo levantando acá fierros y tocó, digamos, la línea o por contacto indirecto también, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, si el conductor supera, digamos, los límites a los cuales ha sido diseñado en estado estacionario, entonces este va a caer y evidentemente puede generar un riesgo, ¿no? Sobre todo en zonas urbanas, ¿no? De repente en zonas rurales no tanto, pero igual, son criterios que uno define, son criterios de planificación. A nosotros, digamos, como diseñadores, ¿qué es lo que nos importa? Oye, planificación, dime, ¿cuántas salidas va a tener esa línea? Y esa línea, respondiendo a tu pregunta, va a depender del diagnóstico que se haga, de la disponibilidad de terrenos de las nuevas subestaciones que se proyecten, va a depender de la demanda eléctrica, va a depender varias variables, pero son proyecciones que se hacen. Y como dije al inicio, tú tienes que ver si es viable, o sea, que lo puedes construir. Si lo puedes construir, entonces, ¿qué haces? Acá en la subestación me voy a adelantar un poco, me voy a adelantar un poco. A ver, creo que por acá tengo una imagen, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú ves que en el área de la subestación tú tienes una zona que está reservada para una futura ampliación, ¿no? Pero a veces también en las subestaciones hay zonas donde no hay, o sea, hay una celda, por ejemplo, un espacio para una celda reservada, pero que en la práctica nunca se usa, ¿no? Mucho depende del criterio del diseñador, ¿no? Que tú no sabes qué va a pasar. A veces se proyecta espacios que no se utilizan en el tiempo y a veces pasa al revés, que no proyectaste o necesitas una planificación de muy largo plazo y lo que ocurre es que te quedas sin celdas, como lo que ocurre en el caso de Lima, ¿no? Que no hay celdas, o sea, tienes que sacar líneas, pero ya no hay dónde. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido. Por favor, les pido que vayan a la ruta donde les he colocado este archivo de Power BI, ábranlo, les voy a enseñar rapidito. Este archivo es que ustedes ven acá, es un archivo de formato en formato de base de datos. Básicamente es resultado de simulaciones que yo hice hoy día en la tarde, lo dejé ahí corriendo. ¿Qué fue lo que hice? Abrí esta base de datos, acá está la base de datos, ustedes con calma ya lo abren, si alguno tiene una dificultad y me escribe y yo les explico. Básicamente, esta es la base de datos que ha publicado el COES, yo la extraje así tal cual y agarré algunos casos, 26 años del 28 y 34, agregué acá, como ustedes pueden ver, hoy día estamos en 2024, aquí hay escenarios proyectados de planificación, ¿no? 2034. Nosotros no vamos a entrar a esto porque no es propósito del curso, nosotros vamos a hablar del diseño de esto, pero sí quiero hacer una validación con ustedes para que ustedes entiendan un poco cómo opera el sistema. Por favor, abren el Power BI este de acá. Les voy a enseñar Ingeniero, cómo van a una hacer para consulta. poder... Usted nos mandó un Sí, adelante, enlace dale. que dice OneDrive PSUNI 2024. Ahí encontramos tres archivos: cálculo de barras, criterios previos al diseño y selección de conductor. Hemos sido hace nueve Ah, ya, horas. sí. Hay uno que se llama criterios previos al diseño. Ese Ya. ahí, por favor, ábrelo. Ah, ya. Ya lo Ahí entendí. adentro hay Sí, un era archivo para PFD. indicar la comida también. Impórtenlo, abran, esto de acá, copienlo en su computadora. Este archivo es el archivo fuente de lo que salió del Dixieland. Ahorita no les voy a hablar de cómo se saca en el Dixieland. Si quieren, después en otra sesión con calma les explico. Pero esto básicamente se usa programación Dixieland que se llama DPL. ¿Ya? No es nada del otro mundo, no es nada más que programar, es muy parecido al C. ¿Ya? Yo le estoy pasando, este es el archivo de resultado, lo que saca el archivo. No pesa nada, mire, 18 megas. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Esto copienlo en su computadora, el Power BI y el archivo fuente. Quiero que ustedes vean cómo se vincula el resultado de lo que salió en Dixieland con el Power BI para que vean con datos reales lo que ocurre, ¿ya? Porque acá yo puedo evaluar por años. A ver, un segundito. Eh, a ver, un segundito, por favor. Ya, a ver. Entonces, abren aquí
el Power BI y van a ir a esta pestaña que se llama Vista de Tabla. En esta pestaña que se llama Vista de Tabla, tú puedes ver el contenido de las diversas tablas que tú has importado. En este caso yo tengo tres tablas. Mira, lo interesante del Power BI es que tú puedes colocar un montón de tablas y cada una tenga una fuente distinta. O sea, no es como el Excel, que en una sola tienes que agregar toda la información y buscar entre hojas y se complica porque se llena de información. Esto es súper rápido. Aparte que trabajo con el Power Query donde puedes trabajar como un formato de base de datos. Es algo así como el Access, pero más simple. Entonces van a darle clic acá en resultados, que es básicamente, como ustedes ven, la importación de los archivos que sacó el Dixilen. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Para poder actualizar el origen de esa información, porque cuando tú lo abras te va a pedir actualizar. Oye, actualiza los vínculos. No le vayan a dar acá. Ese es un gran error. Dele clic en transformar datos, ¿ya? Y en este caso yo tengo mi archivito. A ver, yo tengo mi archivo en el disco D, si no me equivoco. Entonces voy a ir a mi disco D y acá está. Este archivito está acá. Le van a dar clic en esta parte que dice origen y aquí lo que van a hacer es le van a cambiar la ruta. Si en tu computadora es disk C, lo vas a colocar en el C, entonces le vas a poner la ruta C. Si está en el E, lo colocas en el E. ¿De acuerdo? En este caso yo lo voy a dejar así como está. ¿Ya? Entonces, voy a regresar, esta parte es la parte gráfica. Y otra cosa interesante, solamente para cerrar este el Power BI, es que puedes hacer relaciones, tal cual igualito que en el Access, ¿no? Que es, agarras tablas y vinculabas, lo mismo. Pero es súper, súper práctico, ¿ya? Mi sugerencia es que estudien, se metan a aprender algo también del Power BI. Entonces, aquí van a ver ustedes los datos, tienes unos cambios pendientes, voy a poner aplicar cambios. Entonces, vamos a ver. La ruta de acceso no tiene formato válido. ¿Y qué pasa acá? La ruta de acceso no tiene formato válido. Puede ser que de casualidad lo guardé. A ver, un segundito. Vamos a ver. ¿Ves? Acá me está diciendo, ¿no? Él me dice el error, ¿no? Ya, entonces es porque cuando yo les intenté mostrar, yo lo desconfiguré, ¿no? Evidentemente es el D. Le voy a poner el D. Listo. Voy a dar check. Bueno, ya creo que ya lo guardo. Sí, ahí está, D. Y entonces lo voy a cerrar y aplicar. Ya, y me va a actualizar todo esto automáticamente. Y lo que van a hacer es, vamos a ir ahora sí, ya me permite verlo, estoy en la pestaña N-1. N-1 significa que los elementos que, que él hace una, a ver, te explico, ¿no? Él ha sacado en ese archivo, representa, digamos, cómo ha operado o cómo operaría el sistema en cada uno de esos escenarios. Cada una de esas filas del, eh, o este grupo de información representa lo que sacó el flujo. O sea, si yo quiero visualizar uno de estos datos, uno de estos valores, puedo ir al Dixieland, ahorita lo voy a hacer, le voy a mostrar cómo puedo visualizar. Entonces, gráficamente con este perfil, que esto representa la máxima cargabilidad de cada uno de los elementos, ¿ya? Cada uno de los elementos que hay en el sistema de transmisión, que básicamente es una red como esta, ¿no? Aquí es geográficamente, lo que está en rojo es 500, lo que está en azul es el 220 kilovoltios, eso está representado en el software, y esto es básicamente la radiografía. Ahorita les voy a mostrar un par de cositas. Ah, ya. Lo que pasa aquí es que yo he hecho un filtro, creo. He hecho un filtro y no lo he sacado. Es 50. A ver. Ya, por ejemplo, acá, ¿no?
Ya, miren, eh, yo puedo filtrar todo lo que yo quiera ver en realidad acá, ¿no? En este caso voy a ver escenarios de n-1, voy a ponerle el año 2026, quiero avenida Estiaje, Estiaje. Avenidas son los primeros meses, empieza, digamos, desde los primeros meses del año, ¿no? Y estiaje es donde básicamente tiene que ver con la disponibilidad eh, hidrológica y los despachos que hay en el sistema interconectado, ¿no? Voy a agarrar el escenario de máxima carga, podría agarrar un escenario de media demanda o un escenario de mínima. ¿De qué depende esto? Depende básicamente, el escenario de máxima representa un horario de punta, ¿no? Por ejemplo, 7 de la noche, media demanda puede ser a las 12 del día y mínima demanda a las 4 de la mañana, ¿no? Representativamente. Ya. Entonces voy a agarrar acá, por ejemplo, este caso de acá, que es la 50-30, pero ¿sabes qué? Acá me pasa algo raro. Es que me ha filtrado únicamente la 50-32. No tengo idea por qué. Eh, Solamente me está permitiendo ver la 50-32. A ver, déjeme visualizar qué puede ser. Ah, ya, incluido N-1. Acá hay un. Claro que pues, acá está filtrado, incluido uno, 50-31. Ya, a ver, vamos a intentar hacer un caso, ¿ya? Por ejemplo, este de acá, ¿no? El 50 me dice, la contingencia se da en la 50-31, la cargabilidad alcanza 151%. O sea, quiere decir que si yo voy al Disilen, ¿no? Acá, tengo que asegurarme que es el mismo escenario, ¿no? Estiaje máxima 2026. Entonces voy acá, 2026, estiaje máximo, acá está, ¿sí? Eh, y yo puedo hacer una búsqueda, voy aquí a la hoja sin SPR, ya, que básicamente es el resumen de todo el sistema. O sea, esto que ustedes están viendo acá en la hoja sin SPR, que es el área de programación, es exactamente lo mismo de lo que está acá en el Google Earth, ¿no? Solamente que aquí es esquemáticamente, eléctricamente. Entonces, ustedes pueden ponerle control F y filtran acá, ya, le ponen al control L 5031, ¿no? La filtro y veo que es la línea Colcabamba, Colcabamba que va hacia Poroma, ¿no? Lo que yo hago es, ese tramo lo saco fuera de servicio, ¿no? Le doy doble clic, pongo fuera de servicio y voy a monitorear según el Power BI, según mi radiografía, quién sería. Sería el L2312, ¿no? L2312 está acá en Sierra Centro, es este de acá, 2312. Ejecuto el flujo de potencia. La vez pasada les había mostrado un poquito cómo pueden visualizar esta información, ¿no? Y acá pueden ver que está el 150. Entonces, miren, yo con el Power BI ya tengo mi radiografía, o sea, ya con esto yo no necesito abrir el Dixilen para nada, porque ya con esto yo puedo filtrar, puedo ver qué pasa en el 2028, qué pasa en el 2034, incrementa o reduce, y acá se ve que reduce porque debe ser básicamente por los proyectos que están siendo implementados, ¿sí? Entonces, voy a dejar el Dixilen, voy a dejar el Power BI, era un punto que yo quería que ustedes tengan un poco de claridad, los que recién están entrando a ver este tipo de análisis. Y acá esto lo que muestra es básicamente, estamos verificando el cumplimiento de los criterios previos a hacer un diseño. Porque, ¿de qué sirve que nosotros, por ejemplo, hacemos el diseño de una línea, por decirte, ¿no? El diseño de una línea que va conectada a una central de 200 megas y conectado en 138 kilovoltios, y lo puedo hacer mi diseño excelente, perfecto, uff, lo máximo, ya, basta. Pero
eléctricamente, después cuando ponga en servicio, me voy a dar cuenta que genera una sobrecarga en una línea aledaña, ¿no? Entonces, es por eso que el área de diseño siempre tiene que estar a la mano la parte de estudios eléctricos, ¿no? Eh, bueno, acá básicamente lo que hago es una explicación de qué es lo que pasa cuando sale una contingencia. En este caso se muestra cuál es el elemento que es contingente y el elemento afectado es el que está en la fila nombre. Este archivo ustedes lo tienen, está en el Power BI, es una vista del Power BI. El n-1 significa que un elemento está fuera de servicio, ¿no? Y cuando está fuera de servicio, la red tiene que seguir operando, ¿de acuerdo? Después, esta hoja nombre o esta columna nombre indica los elementos que son monitoreados, que puede ser una línea, puede ser un transformador, puede ser una subestación, ¿no? Y después grid, básicamente dónde se encuentra. Ya ustedes con calma ahí revisan el Power BI, se ponen a jugar un poco, los que no conocen el Power BI, si tienen alguna duda me escriben. Y en este lado básicamente van a encontrar las variables eléctricas, que es lo que te muestra el desempeño, es como la radiografía que yo les decía, ¿no? Entonces, aquí básicamente en las líneas, para líneas y transformadores, lo que tú monitoreas son potencia activa, reactiva, potencia aparente y cargabilidad. Y también las pérdidas, ¿no? Porque es importante que, sobre todo ahora que vamos a ver diseño, el tema de las pérdidas es importante para poder definir inclusive la selección de alternativas, ¿no? Esto ya se lo mostré, validar que la red de SEIN cumple con las condiciones operativas planteadas. Hay otras cosas interesantes que yo les quería comentar, que lo que estamos haciendo en el Lixilent básicamente es una visualización de lo que hay en campo, ¿no? Que a través de un sistema de comunicación que se conecta con la información que está en campo, va a una base de datos y esa base de datos llega a una mesa donde toma decisiones. Al final, todo lo que hacemos tiene que llevarnos, señores, a tomar decisiones. Si no nos lleva a tomar decisiones, la verdad es que estamos perdiendo el tiempo. Mi apreciación muy personal. Toda investigación, todo trabajo, toda actividad que ustedes hagan, tiene que llevarlos a tomar una acción. Y la otra pregunta que de repente ustedes, ya para terminar esta etapa de planificación, ustedes deben hacerse la pregunta es, ¿cómo hago para hacer la ubicación óptima de una subestación? Mucho depende de la carga, ¿no? ¿Cómo crece? Ven ustedes en rojo zonas de mayor densidad de carga.